Muy bien, retomamos en esta tercera sesión. ¿Y qué tal si empezamos ya a hablar del tema que nos antaña, ya con ese pequeño recuerdo que hicimos de los conceptos de costos, empezar a tocar el tema que nos antaña? Recuerden, como siempre, la idea es que vamos a construir el concepto entre todos, vamos a definirlo. La idea es que nos quede claro el concepto de qué se trata. Muy bien, vamos a trabajar los costos que se llaman predeterminados o estándar, pero para eso es importante entender el concepto de estándar. ¿Qué es un estándar, compañeros? Para ustedes, ¿qué es un estándar? ¿Cómo lo definirían? Si alguien les pregunta, venga, ¿qué es estándar? ¿Qué le vamos a decir? Como un valor básico, profe. Un valor básico. Ajá. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Profe, sería como más o menos tener una medida de cuánto cuesta producir una unidad. Es como la base, profe. Es como la base, como lo que dijo Juan Diego también. En realidad, Como un precio común, pues algo común. Se adapta a todo. un, un estándar es como un patrón de medida, ¿cierto? Cuando nosotros definimos que algo es estándar, es porque es igualito el uno que el otro, ¿cierto? Entonces, de eso se Pero es trata. como, perdón, es como un punto de referencia, ¿no? Sí, O algo así. un patrón, una unidad de medida es un patrón. Entonces, ¿qué qué son los costos estándar? Es un costo que se aplica antes de iniciar el proceso de producción y se debe determinar de forma técnica o a partir de la experiencia de las personas que aplican los costos, ¿no? Son patrones o modelos a los que se quiere llegar, que luego tienen que ser comparados con la realidad y determinar qué variaciones presentó y qué causas originaron estas variaciones. ¿Qué es lo que hacemos cuando estandarizamos un proceso? ¿No? Cuando nosotros estandarizamos algo es porque pretendemos hacerlo siempre de la misma forma, ¿sí? Y en realidad eso es lo que hacemos con los costos estándar, estandarizar el proceso, tratar de que siempre sea igual. ¿Cuál es la idea? Que si nosotros tenemos un estándar de los costos, pues siempre el producto va a ser igual y el costo debe ser el mismo, ¿no? Si lo tenemos estandarizado, si siempre se hace igual, pues el costo va a ser siempre igual. ¿Qué ventajas puede traer eso para la empresa? Pues que la aplicación sirve tanto para costos por procesos como por órdenes de fabricación. Es decir, yo lo puedo aplicar a uno u otro sistema. No tengo ningún inconveniente. Es un componente supremamente eficaz en el control administrativo. ¿Por qué es eficaz en el control administrativo? ¿Qué creen ustedes? Se hace más todo rápido, ¿cierto? Pues ya estando lo mismo, entonces automáticamente se puede hacer. Por ejemplo, cuando uno tiene una fórmula en Excel, ¿cierto? Que usted No la va a hace tener y una la variación. alarga y sigue pues lo copia. Y no tiene Reduce una tiempo. variación en el costo. Reduce tiempos y permite controlar. Vamos a pensar en una cosa, ¿cierto? Si uno no mide, si uno no sabe cuánto le consume, por ejemplo, su vehículo en combustible, el vehículo personal en combustible, espérate, Natalia nos dice que no está escuchando nada. Esperen, yo le escribo acá porque puede tener un problema de... ¿Alguien más tiene inconvenientes con el audio? ¿O todos escuchan?
Sí, ¿Me profe, mío escucha? está normal. Sí, señor. Sí, perfecto. Pero yo le coloco a ella que trate de cambiar el... A ver si lo podemos solucionar. Profe, no escucho nada. Sí, Natalia, ya te escuché, pero no sé qué puede hacer lo que esté pasando, Natalia. Natalia, si nos escuchas, dinos. Bueno. Ok, Natalia se va a desconectar y reconectar a ver si de pronto con eso lo solucionamos. Entonces les decía, recordemos costos 1. Cuando los costos son históricos, entonces nos decían, se consumieron 10 metros de tela, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos nosotros si esos 10 metros de tela si era lo que se necesitaban o no? Si no tenemos estandarizado el proceso. Es decir, si yo sé que por cada camisa me gasto 1,5 metros de tela, ¿cierto? Si yo fabrico 10 camisas, pues yo sé que me debía haber consumido 15 metros de tela, ¿no? Pero si yo no sé que con cada camisa el estándar es 1,5 metros de tela, pues en producción me podrán decir que se consumieron 15 o 16 o 17 o 18 o 20 metros de tela, ¿sí? Si yo no tengo un estándar de ellas, pues no sé si consumieron más, si gastaron, si hubo desperdicio, si hubo daño, no sé. Es muy complejo, ¿no? Mientras que cuando yo tengo un estándar, yo sé cuánto se debe gastar, ¿cierto? Y puedo comparar eso con la realidad y saber si consumieron más o menos y, y por qué se presentó esa variación, ¿cierto? Es como cuando nosotros tenemos claro el precio de un producto en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos claro el precio de un producto en el mercado, podemos ir y si nos piden más dinero por él, ¿qué vamos a decir? No lo Muy compro, caro. ¿cierto? Está muy caro, que eso lo decimos o no, uy, no, hermano, está muy caro, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque sabemos cuánto vale en realidad, cuál es el precio real en el mercado de ese producto. Entonces, tenemos una forma de controlar eficientemente ese tema. Hay disminución de trabajo de oficina, es otra de las ventajas. ¿Por qué hay disminución de trabajo de oficina? Pues técnicamente porque ya el proceso está hecho. Obviamente, el problema es empezar, ¿cierto? El problema es estandarizar el proceso, pero una vez tenemos el proceso estandarizado, pues ya sabemos cómo se hace. Es como cuando vamos a una inducción en una empresa, ¿cierto? Mientras nos explican cómo se hacen las cosas, probablemente tengamos dificultades, ¿sí? Pero una vez ya tenemos el proceso claro, es fácil que lo hacemos. Lo mismo pasa en la empresa. Otra ventaja que tiene es que facilita la obtención del costo unitario. ¿Por qué lo facilita? Porque yo no necesito fabricar el producto y ya sé cuánto me cuesta, ¿sí? Y de ahí en adelante todos van a ser iguales. De la misma forma, facilita elaborar presupuestos. ¿Por qué facilita elaborar presupuestos? Porque ya tenemos la fórmula, ya sabemos cuál es el estándar, entonces podemos proyectar eso a varios años y simplemente un tema complejo sería actualizar los precios de compra de las materias primas, por ejemplo, de la mano de obra, el precio de la mano de obra, pero facilita eso también. Facilita la toma de decisiones, las decisiones son oportunas, nos permite tomar decisiones antes de, pues, por ejemplo, ¿qué problema tenemos con los costos históricos? Y esto se presenta en muchas compañías que no hacen un estudio técnico, un costeo estándar antes de, y pueden incurrirse en errores que
permitan perder dinero. Por ejemplo, si van a una empresa y le dicen, mire, yo necesito que me fabrique esta sala, ¿sí? El fabricante podrá decir, ok, yo por esa sala le cobro 1.000.000 de pesos. Supongamos que esta persona cobra 1.000.000 de pesos, así, sin hacer un estudio, calculando que sus costos vayan a ser 600.000 pesos y que en el proceso va a tener un margen bruto de 400.000 pesos sobre ese producto, ¿cierto? Si la venden 1.000.000, digamos, y el costo es 600, no, yo se la hago en 1.000.000 y el costo es 600, a mí me van a quedar 400. ¿Qué pasa si en ese proceso de fabricación se da cuenta que los materiales subieron o que está más caro algún material o que la mano de obra subió, etcétera, etcétera, etcétera? Discúlpenme un segundito, yo conecto mi equipo que me estoy quedando sin batería. Entonces, ¿qué pasa si la empresa al final, cuando él fabrica el producto, se da cuenta que sus costos no fueron 600.000 pesos, sino que fueron 900.000? Él le podrá decir al cliente que entonces ya no le puede vender la sala en 1.000.000, sino en 1.300.000. Una vez No, terminada entonces se siente ya como un engañado, porque si usted tiene un valor que le dijo, por eso uno le dice, ¿cuánto me lo hace? ¿Cierto? Entonces dice, bueno, tal valor. Entonces uno, listo, bueno, se presupuesta ese valor. Exactamente. En ese caso, normalmente el fabricante es quien tiene que asumir la pérdida, ¿cierto? Entre comillas, pérdida. Él pensaba ganarse 400.000 pesos y definitivamente, como se dice coloquial, le toca aguantarse el cañazo y solo ganarse 100.000 pesos. Ese problema se lo hubiera evitado si él tuviera estandarizado el proceso o supiera el costo predeterminado antes de, para poder poner un precio de venta. Si él, en vez de cotizar sin saber, hubiese dicho, no, mire, espere, yo hago un estudio, un análisis y le digo cuánto. Si él hace el análisis y se da cuenta que el costo de su producto iba a ser 900.000, entonces él no le pide 1.000.000 de pesos al cliente, le pide 1.300.000. El cliente verá si acepta o no, ¿cierto? Pero en el caso de que no acepte, por lo menos este señor no pierde ese trabajo de hacer el producto. Y si acepta, pues ya sabe que va a la fija, que se va a ganar ese dinero, a la fija en términos relativos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, desventajas de este proceso? Una es que se requiere estandarizar todas las operaciones de la empresa. Es decir, es un trabajo dispendioso que al principio puede salir costoso, pero que a la larga puede generar beneficios. Es más los beneficios que genera para la empresa. Y otro problema es que puede generar reacción adversa en las personas, toda vez que pueden haber estándares muy estrictos que sean complejos. Explico. Sabemos que no todas las personas trabajamos al mismo ritmo, a la misma velocidad, con las mismas destrezas, ¿cierto? Entonces, cuando se estandarizan costos en una empresa, pues hay que estandarizar los procesos. Y si hay diferentes operarios, pues se deben adecuar a esos procesos. Supongamos que estamos en una empresa de confección de camisas. Y resulta que el estándar es que una persona de costura cosa una camisa cada 10 minutos. Pues habrá personas que cosen una camisa en 10 minutos, habrá otro que se consuma 13 o 14 minutos, habrá otro que se consuma 16 minutos, porque no todos trabajamos al mismo ritmo. Pero si se estandariza, la idea es exigirle a las personas que se acerquen a ese estándar de los 10 minutos. Y esto generalmente genera malestar en las personas. ¿Preguntas hasta allí? ¿Inquietudes? Muy bien. Si no tenemos dudas, entonces les voy a compartir una pantalla para que veamos los tipos de estándares y hablemos de ellos y una vez veamos una hoja de costos estándar que tenemos en el módulo. Les voy a compartir
la pantalla del módulo que tienen en la plataforma. Muy bien, ¿la ven ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Tipos de Bien. estándares. ¿Qué estándares tenemos? Tenemos estándares exigentes o estándares condescendientes, ¿cierto? ¿Qué diferencia los unos de lo otro? El tema es qué tanto exigimos su exactitud. Los estándares exigentes lo que tratan es de acercar a la persona al máximo exigido, ¿cierto? Corremos el peligro de generar desánimo en ellos. O sea, como cuando le decimos, mire, tiene que cumplir con esto. Esto sucede a veces, no sé si lo ha notado, hay empresas, sobre todo en el sector financiero, que le exige a sus empleados unas metas, ¿cierto? Por decir algo, si yo trabajo en un banco, debo poner 100 o 200 o 300 o 500 millones de créditos en el mes, ¿sí? Si el estándar es muy rígido y muy exigente, si el estándar es muy alto y muy rígido y la gente generalmente no lo alcanza o lo ve muy difícil de alcanzar, pues estas personas se desaniman, ¿sí? Lo mismo pasa con los costos de producción. Si yo les exijo que sí o sí tengan que cumplir con un tiempo de producción o tantas unidades de producción en un periodo de tiempo muy exigente y no lo cumplen, pues puede generar desánimo, ¿cierto? Pero el otro tipo de estándar, que son los condescendientes, este permite una laxitud, o sea, no soy tan rígido, no soy tan exigente, soy más lapso, pero entonces, ¿qué problema tienen estos condescendientes? Que me van a generar una falta de eficiencia, una disminución en la producción, porque también es un tema casi que cultural, ¿no? Bueno, si a mí me exigen en una hora entre 5 y 10 camisas confeccionadas, pues yo con 5 estoy cumpliendo, ¿cierto? Con 6 estoy cumpliendo. Entonces digamos que yo puedo dosificar mi ritmo. Y eso para mí como empleado pues estará bien. El problema es para la empresa, ¿cierto? La empresa es la que evidencia disminución en la producción y poca eficiencia. Entonces, hay veces necesitamos que nos tallen, que nos presionen para, para generar ese rendimiento. Debemos mirar en qué estándares podemos ser rígidos, exigentes y qué estándares podemos ser un poco más condescendientes. Por ejemplo, yo considero que un estándar rígido podría referirse a la cantidad de la materia prima. ¿Por qué? Porque, mira, si tenemos un molde, si tenemos un estándar, la idea es que cumplamos con esa cantidad. Vamos a ver ahorita que una tarjeta de costos estándar es como una receta, ¿no? Entonces, si las camisas se hacen con 1 metro de tela, pues hagámoslas con 1 metro de tela para esta talla, por ejemplo. Si yo tengo que para una talla M me gasto 1 metro de tela y utilicé 1 metro con 5 centímetros, pues la talla M va a quedar más grande probablemente, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ser, de pronto que podemos ser un poco más lapsos, de pronto en el tiempo, sin llegar a generar, digamos, una brecha tan grande en tiempos de producción. Podemos ser un poco lapsos con una brecha pequeña, con un canal que podamos manejar que no nos genere disminución de producción y pérdida de eficiencia. Y de pronto también en el tema de los precios. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de mercado, ¿cierto? Y pues, aunque tratemos de estandarizar el precio del producto, sabemos que en el mercado los precios son volátiles, ¿sí? Entonces, pues generalmente el precio siempre va a generar diferencias, ¿no? Digamos que podríamos ser un poco más condescendientes en eso. ¿Hay preguntas hasta ahí, compañeros? Muy bien. Miremos los estándares para los elementos del costo. Ya dijimos que los elementos del costo son materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. De la misma forma hay estándares para ellos.
Esto es, lo que están viendo ahí es un ejemplo de una hoja de costos estándar para un producto. En realidad, yo siempre he pensado que una hoja de costos estándar es lo más parecido que yo he visto a una receta culinaria. Los que hemos cocinado en esta cuarentena, nos podremos dar cuenta que, ¿cómo es una receta culinaria? Cuando nosotros abrimos un libro de cocina, ¿qué encontramos? ¿Quién me dice? La respuesta de lo que va a ser. Medidas de productos, profe. Ajá. Gramajes. Pero cuando vemos un producto y abrimos la hoja de eso que queremos cocinar, nos encontramos que nos dice los ingredientes que necesitamos para ese producto, ¿cierto? Entonces Sí. nos dice Las por cantidades a ejemplo, utilizar. 500 gramos de harina, 200 gramos de lenteja, 800 gramos de carne, etcétera, 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 ¿cierto? Ahora, en realidad me la vuela cuando dicen una pizca. ¿Por qué? ¿Qué unidad de medida es una pizca? No, un poquito. ¿Sí? Pero bueno, digamos que es lo más parecido a un estándar. Si miramos una receta de cocina, es el estándar que tienen para producir esa receta, ese plato, ¿no? Y después de que nos dicen las cantidades, pues nos dicen cómo es el proceso para convertir esos productos en el plato que deseamos. Y ese proceso que nos describe la receta, pues es un estándar. Si todos seguimos ese proceso al pie de la letra, pues vamos a llegar al producto final que ellos están ofreciendo ahí en ese libro de cocina. Pues digamos que es un paralelo que podemos hacer entre la cocina y un proceso de costos estándar. Entonces, miremos acá. El primer elemento que tenemos es la materia prima. En cuanto a materia prima, debemos estandarizar dos conceptos, la cantidad y el precio. Entonces, si ustedes miran acá, en el título está QS significa cantidad estándar y PS significa precio estándar. Luego está el total y el costo estándar de toda la materia prima. En este caso me está diciendo, tenemos la materia prima X, la cantidad estándar, o sea, lo que yo necesito son 600 gramos y el precio estándar es a 10 pesos por gramo, lo cual quiere decir que mi materia prima X me va a costar 6.000 pesos, ¿cierto? Ahora bien, la materia prima Y, Z, necesito 300 gramos, ¿cierto? Y cada gramo es a 20 pesos. 20 pesos por 300 gramos me da 6.000 pesos. Aquí hay un ligero error de módulo, no son 12.500, ¿sería cuánto? 12.000. 12.000, exactamente. 6.000 de la materia prima X y 6.000 de la materia prima Y. Asumamos que ese 5 es un 0, ¿cierto? 12.000 pesos. Es decir, el total de materia prima sería 12.000. El segundo elemento de costo es ¿cuál? Mano de obra directa. Entonces, acá tenemos que hay mano de obra directa en el departamento A, B y C. La mano de obra también tiene dos componentes, cantidad estándar y precio estándar. Cantidad estándar y precio estándar. La cantidad estándar, retomemos un poquito en la materia prima. La cantidad estándar de la materia prima puede estar determinada en diferentes unidades de medida, ¿cierto? En el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla, pues está en gramos, pero puede ser en unidades, puede ser en gramos, puede ser en metros, puede ser en litros, puede ser en mililitros, en la unidad que venga la materia prima, ¿cierto? Porque los materiales vienen en diferentes unidades. Ahora, la mano de obra, sí o sí, generalmente la manejamos en unidades de tiempo, ¿sí? Donde lo más común es en horas, ¿cierto? Entonces,
Por ejemplo, aquí el departamento A, la cantidad estándar es 0,5 horas. Eso es decir, ¿cuánto? 30 minutos. Son 30 minutos. Discúlpenme un segundito que parece que hay una pregunta en el chat y las vamos resolviendo de una vez. Es que se me perdió el chat. Ah, ok. Tatiana, ¿ya me estás escuchando ahí? Tatiana nos dice que se le bloqueó el PC y se perdió la explicación. Toca que luego mires el video. Toca que luego mires el video cuando lo subimos a la plataforma para que te pongas al día y si tienes alguna duda, te comunicas conmigo. No hay problema. Retomemos acá con la pantalla. Muy bien. Entonces, 0.5 horas, el costo por hora es 4.000 pesos, o sea que media hora vale 2.000. 0,1 horas, el costo es 4.800 por hora, o sea vale 480 pesos. Y 0,01 horas a 5.000 pesos la hora son 50 pesos. Tendremos que hacer esto en la medida en que haya diferentes niveles salariales en la organización. Es decir, en este caso vemos que algunas personas nos cuestan 4.000 pesos por hora, otras 4.800 y otras 5.000, lo cual quiere decir que los del departamento A tienen un salario, los del departamento B tienen otro y los del departamento C tienen otro salario muy diferente. Por último, tenemos, bueno, entonces volvemos acá, son 2.530 lo que me cuesta toda la mano de obra, ¿cierto? Ya la tenemos estandarizada, son 2.530. Y por último, tenemos los costos indirectos que los podemos manejar en unidades de medida, de acuerdo a la base que utilicemos, igual que en costos 1, acá lo tienen por unidad, puede ser por horas de mano de obra directa, puede ser por horas máquina, de acuerdo a la base que utilicemos. En este Profe, caso, qué pena con usted interrumpirlo ahí. Dime. Es que no entendí la última casilla que dice CS, ¿de dónde, qué operación se hace? Es el costo estándar. Sumas estos totales. Mira, estos son 2.000 más 480 son 2.480 más 50 son 2.530. Es lo que te cuesta toda la mano de obra. Totalizar estos tres que están aquí. Ah, listo, profe, gracias. Lo mismo hicimos con la materia prima, pero les dije que aquí hay un error en el módulo, ¿cierto? Porque eran 6 y 6, 12.000 y me pusieron 12.500. Pero es un error del módulo. Pero el CS es el costo estándar, que es la suma de los totales. ¿Bien? Sí, señor, gracias. Perfecto. Por último, entonces los CIF, lo mismo, cada unidad, el costo estándar es 4.500, entonces 4.500 por 1 es 4.500, el costo total son 4.500. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo sumo estos 12.500 más estos 2.530 me va a dar 15.030 y le sumo los CIF, que son 4.500, me va a dar el costo total. O sea, todo el producto me costó 19.530. Con la salvedad de que la materia prima está mala, ¿no? O sea, en realidad el costo debió haber sido 19.030 pesos. ¿Soy claro? Sí, profe. Señor. Quiere decir esto, compañeros, que antes de el proceso, antes de yo ya sé cuánto me cuesta el producto. Yo ya sé que el producto, fabricarlo me cuesta 19.530 pesos y en función de eso, este va a ser mi guía, esta va a ser mi estándar, ese va a ser el que me va a tener mi maestra en el proceso de producción y todos los productos que yo fabrique de este tipo me van a costar 19.530 y con base en este costo es que yo voy a tomar mis decisiones cómo es el precio de venta. Compañeros, preguntas hasta ahí. Miren, acá abajo en el módulo tenemos costo, cantidad y precio, ¿cierto? Entonces,
un estándar el costo estándar es igual a la cantidad estándar multiplicada por el precio estándar, que es lo que decíamos acá, ¿cierto? Cantidad estándar multiplicada por el precio estándar me va a dar el total, y aquí el costo estándar pues es la sumatoria de todos ellos. Como decíamos, los elementos del costo son mano de obra, materia prima y costos indirectos. Cuando yo combino estos tres me da el costo de producción. Ahora, si yo a eso le agrego el estándar, voy a tener que la mano de obra estándar más la materia prima estándar más el costo indirecto estándar es el costo de producción estándar. ¿Listo, niños? ¿Hay más preguntas hasta ahí? Muy bien. Se nos está acabando el tiempo. Creo que eso era lo que me interesaba por hoy. La próxima semana trabajaremos variaciones, ya tema práctico, variaciones y en materia prima. Pero están viendo, ¿ven aquí el módulo, la plataforma? ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Sí, Aquí, profe. Sí. aquí tenemos en la semana 1 un video que se llama Costo Estándar. Es un video de un profesor que subió a YouTube. Me pareció muy interesante. Me gustaría que para reforzar el tema que hicimos hoy, lo vieran y si tienen dudas, las apunten y las traigan para que socialicemos un poquito en el próximo encuentro la semana entrante. ¿Les parece? Bien, profe. Sí, profe. Claro que sí. Perfecto, Ok, claro. niños, nos quedan 3 minutos 14 segundos de este encuentro. No sé si tengan dudas que quieran plantear en este momento antes de que se nos acabe el tiempo. Profe, yo creo que cuando ya empecemos a hacer las actividades y pues, que ahí ya empiezan las dudas. Los Aplicar, pues, trabajos, todo. profe. Sí. Ajá. Los trabajos, ahí sí tengo. Sí, sí. Cuando empecemos a hacer la práctica van a surgir muchas dudas, es normal, niños, se van a presentar. Igual, vean el video, ese video está muy chévere, es muy fácil de digerir, de comprender. Y hay una ventaja y es que estos costos son más sencillos que los costos que vimos en costos 1. El proceso es más fácil. Yo sé que les va a gustar. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, niños, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, recuerden, quédense en casa y que Dios los bendiga. Igualmente, profe. Dios les bendiga, mis Muy compañeros. bien, hasta Amén. luego. Estén bien. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao, Chao. chao. Chao, profe, muchas gracias.